Muy buenas tardes. Los invito a tener un momento de oración. Amado Padre Celestial, estamos transcurriendo este tiempo de Adviento, en donde con nuestras mentes y corazones nos preparamos para celebrar una vez más el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. De todo corazón te damos gracias porque has obrado la fe en nuestros corazones y nos mantienes firmes en ella por medio de tu Santo Espíritu. Te pedimos que nos acompañes cada día en nuestras obligaciones, en nuestras tareas y también en los momentos de esparcimiento y de descanso. Te pedimos que nos guardes y nos protejas de todo mal y especialmente queremos pedirte, como siempre, que cuando nos equivoquemos, cuando erremos, cuando quebremos alguno de tus mandamientos, nos ayudes, nos perdones y también nos animes y nos instes a enmendar nuestros errores y mejorar nuestra vida. Amado Padre Celestial, cuida de todos nuestros seres queridos, especialmente de aquellos que estén pasando por algún problema de salud física o mental. Acompáñalos y cuando sea posible que recuperen nuevamente su salud. Y también, al final, queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos acompañe en esta meditación. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Alguna vez sentiste que Dios te abandonaba o a un ser querido? ¿Cuántas veces sufriste injusticias y sentías que Dios debió haberlas evitado? ¿Alguna vez te enojaste con Él por esta razón? Las personas, incluidos los creyentes, sufren injusticias reales, pero otras veces son el resultado del egoísmo o de querer negar las verdaderas razones de lo sucedido. En las Escrituras encontramos muchos ejemplos de hombres y mujeres de fe que deben haber sentido que el Padre Celestial se había olvidado de ellos. Más aún, cuando la injusticia sufrida era la consecuencia de su testimonio y su obediencia a los mandamientos. Tal el caso de Daniel, quien siguió orando al Dios verdadero pese a la prohibición del emperador y terminó arrojado al fondo de los leones. Sus amigos se negaron a adorar la estatua de Nabucodonosor y los echaron al horno de fuego. En estos casos fueron rescatados sanos y salvos. En cambio, Juan el Bautista, quien fielmente cumplió el mandato de anunciar la llegada del Salvador y exhortar al pueblo que se arrepienta, fue encarcelado por amonestar al rey Herodes por sus pecados. Después de un tiempo, tuvo un fin muy trágico. Fue decapitado. Según un punto de vista humano, Dios fue injusto por terminar con su vida a tan corta edad y después de su enorme servicio. Jesús había declarado que Juan había sido el profeta más importante de todos los tiempos. Desde el punto de vista divino, la muerte de Juan fue un acto de amor, recibiéndolo en el cielo donde ya no sufriría más ningún dolor. José sí sufrió injusticias. Fue vendido por sus hermanos a mercaderes extranjeros y lo llevan a Egipto. Allí sirvió fielmente a su amo y llegó a ser mayordomo. Sufre una nueva injusticia. Acusado falsamente de abuso sexual, termina en la cárcel siendo inocente. ¿Cómo se habrá sentido sin su familia? Nuevamente en desgracia, cuando parecía que había salido del pozo, en un país donde se adoraba ídolos, encarcelado pese a haber evitado pecar, tal como él mismo se lo manifestó a la mujer que lo tentaba. ¿Vos te habrías sentido abandonado? ¿Te habrías enojado con tu Señor? José no podía saber que todo su sufrimiento era parte de un extraordinario plan divino que haría posible, muchos años más tarde, salvar las vidas de toda su familia. Porque hubo una gran hambre en toda Canaán, y José, habiendo perdonado a sus hermanos, ofreció a sus padres y todos los integrantes de la familia alojamiento y comida en Egipto.
¿Cómo fue posible? Porque el Padre Celestial había cuidado a José y lo llevó a ocupar el puesto de principal ministro, segundo en el reino después de Faraón. Quiero remarcar que esto también fue posible porque José permaneció fiel en esos días de angustias y dudas locas. Su fidelidad es visible en la respuesta que le dio a la esposa del dueño de casa donde servía como mayordomo. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Esta historia nos enseña que el mal no procede del Señor, sino de los pecados de las personas que responden a las tentaciones de Satanás y a los apetitos carnales que nacen en su interior. Así leemos en la epístola de Santiago: nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. El Espíritu Santo nos exhorta enfáticamente en otra parte de las Escrituras. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. En nuestro Creador no hay maldad, pues su santidad es perfecta y desea que nosotros nos esforcemos en nuestra santificación. Así lo proclamaba Job hace miles de años, diciendo: pero ustedes, gente sensata, escúchenme, ni pensar que Dios, el Todopoderoso, haga el mal o cometa injusticia. Él paga a cada uno según sus obras, hace que cada cual reciba lo que merece. En verdad, Dios, el Todopoderoso, no hace nada malo ni injusto. De nadie recibió el poder para gobernar al mundo entero. Cuando José obtuvo el puesto de gerente del reino, siguió guiando su vida con humildad y decencia, sin caer en abusos de autoridad ni corrupción, gobernando en favor del pueblo. También Daniel y sus 3 amigos se esforzaron en vivir de acuerdo a los mandamientos que habían aprendido de sus padres en su infancia, lo que prueba la importancia de la educación de los padres a sus hijos. Las Escrituras conservan las historias de hombres y mujeres que se alejaron de Dios y pecaron, pero también encontramos el ejemplo de quienes en circunstancias muy adversas y hasta hostiles procuraron en todo tiempo vivir según las virtudes morales que estaban en sus corazones. La vida de José nos enseña también que Dios tiene propósitos para cada uno de sus hijos, algunos de mucha importancia para el bienestar de miles de personas, pues con su sabia decisión de guardar en silos parte de las cosechas en los años buenos, salvó del hambre a los egipcios y a toda la familia de José en los 7 años de sequía. Los designios futuros del Señor para tu vida y la mía tal vez no sean tan espectaculares, pero Él espera que caminemos por las sendas que nos va indicando, sirviendo a nuestro prójimo con amor. Los salmistas inspirados alababan la justicia del Padre de todos los creyentes, para que no dudemos de la equidad y la rectitud de sus decisiones, como por ejemplo el Salmo 97. El Señor reina, regocíjese la tierra, la justicia y el derecho son el fundamento de su trono. Los cielos anuncian su justicia y todos los pueblos ven su gloria. El Señor ama a los que odian el mal, Él protege la vida de sus fieles y los libra de manos de los impíos. La luz se esparce sobre los justos y la alegría sobre los rectos de corazón. Alégrense en el Señor, ustedes los justos, y alaben su santo nombre. Contestando las preguntas iniciales de esta reflexión, cuando sientas que Dios es injusto por las dificultades y problemas que debas enfrentar, recuerda que no provienen de Él, sino de la pecaminosidad del mundo. Que los dramas de tu vida diaria a veces provienen de tus propios errores y otras veces son parte de los planes del Señor para nuestro bien espiritual
y fortalecimiento de la fe. Así lo enseñaban los apóstoles diciendo: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pero ya saben que la prueba de su fe produce constancia, pero ninguna prueba será superior a su capacidad de sobrellevarla. Que así sea. Amén. Que la paz, la misericordia y el amor del Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean con todos nosotros hoy y siempre. Amén. Muchas gracias.